no todo tiene que ser una empresa. Cuando me surgió la oportunidad de venir acá a dar una charla TED, no estaba muy seguro de que tuviera algo para decir en un lugar como este. Y como quería hacerlo, empecé a buscar charlas TED anteriores para ver qué tipo de cosas se dicen acá y más o menos tener una idea de qué puedo llegar a aportar yo. Y empecé a ver muchas charlas TED y lo que pasó fue que encontré un patrón. No en todas las charlas, pero sí en muchas, que se repetía una y otra vez. El patrón era algo así. Primero se elige un tema, un problema, un asunto, algo que no funciona, y luego, a través de una serie de palabras, de conceptos, se plantea una solución. Las palabras son más o menos estas. Es decir, más o menos todos los problemas, desde la crisis energética hasta la deserción estudiantil, desde elegir con quién salir hasta elegir por qué camino ir a trabajar, funcionan mejor si uno los piensa como una empresa, como una competencia, como un mercado, o como un desafío tecnológico, o como un problema de diseño. Más o menos todas las cosas funcionarían mejor con más evaluación, planificación, productividad, medición. Cuanto más mecanismos impersonales que permitan medir, mejor funciona algo, cualquier cosa. Esto viene asociado a una serie de valores, además de mecanismos. Valores que se espera que las personas tengan, y muy en particular los jóvenes. La palabra joven va muy bien con emprendedor. Y cuando se suele hablar de los problemas que tiene la sociedad, normalmente se habla de problemas que tienen, o que mejor dicho, que son los jóvenes. Por ejemplo, el emprendedurismo es algo que se quiere inculcar en los jóvenes. La educación es un gran problema, y el gran problema de la educación normalmente se dice que son los jóvenes. O qué hacer con los jóvenes. Por ejemplo, también la inseguridad es pensada como un problema de los jóvenes o como un problema que son los jóvenes. Y a estos jóvenes se les busca meter una serie de valores que se asocian con la juventud. La libertad, la expresividad, la creatividad, la individualidad, la espontaneidad, la frescura, la transgresión, pero un poquito de transgresión, ¿no? Tampoco vamos a excedernos. La innovación y esta última palabra en la que me quiero centrar un poco, emprendedor. ¿Qué quiere decir la palabra emprendedor? Porque en realidad es un neologismo, es una palabra que no es original del español, viene de francés, entrepreneur, y básicamente se usa para decir tres cosas, emprendedor. La primera es para llamar a todos los empresarios, todas las personas que sean dueñas de una empresa, desde Mark Zuckerberg hasta alguien que venda alguna cosa en la puerta del teatro. Una de las cosas que hace esta palabra, al nombrar con la misma palabra a todas estas personas tan diferentes, es unificarlas, hacer de cuenta que estas personas tienen mucho en común entre sí, participan del mismo concepto, de la misma idea. Pero hay una segunda acepción de la palabra emprendedor, una segunda cosa que esta palabra hace, que es llamar a un tipo de trabajador que no tiene una relación de dependencia formal con un patrón. Trabajador quizás autónomo, quizás tercerizado, quizás que tiene un unipersonal, pero que, en fin, que no tiene una relación de dependencia. Por supuesto, tampoco tiene sindicato, ni salario vacacional, ni licencia, ni ninguna de esas cosas, porque es un emprendedor, no es un trabajador. Pero la tercera cosa que esta palabra, que es la más interesante de las tres, es que al decir con la misma palabra a Mark Zuckerberg y un trabajador sin licencia, hace parecer que tienen mucho en común, que ambos son empresarios, que ambos tienen el mismo espíritu, las mismas características. Ahora, si uno le pregunta a alguien que está a favor del emprendedurismo, que hace campaña por el emprendedurismo, va a decir que yo estoy equivocado. Va a decir que en realidad un emprendedor no es una relación social, no es algo que tenga que ver con la posición de cada uno en la producción, sino que más bien es un atributo espiritual. Ser emprendedor es una forma de ser, es una forma de vida, y es una forma de vida que se puede aprender. Y de hecho, hay todo un género literario, o mejor dicho, una industria, que se dedica a enseñarle a la gente a ser emprendedor. Se escriben libros, se hacen películas, se hacen series de televisión, publicidades, y las personas que se dedican a enseñarle a la gente a ser un emprendedor son los gurús. Pero no este tipo de gurús, sino este tipo de gurús. Los gurús del management. A la derecha pueden ver a Daniel Goleman. Él es un
Él es un psicólogo académico. Y a la izquierda pueden ver a Clayton Christensen, que es un experto en management, que escribió muchas veces en la Harvard Business Review. Daniel Goleman inventó el concepto de inteligencia emocional y ha escrito mucho sobre cómo instrumentalizar las emociones para el liderazgo y para la competencia. Y Clayton Christensen ha escrito más de una vez sobre cómo su fe en Dios le ayuda a tomar decisiones. Hay muchos otros gurús. Está, por ejemplo, Brendon Burchard, que una vez viendo la contratapa de uno de sus libros, que estaba como uno de los bestsellers de negocios, me encontré que tenía la contratapa escrita por Paulo Coelho, para que vean el tipo de espiritualidad que estamos hablando. Y también está, por ejemplo, Martin Seligman, que es otro psicólogo, que inventó la corriente llamada psicología positiva, que tiene una enorme influencia en el management. Es decir, a las personas se les enseña a ser emprendedor y mucha gente usa mucha plata y muchos recursos intelectuales, económicos, para hacer que la gente sea emprendedor. Pero no solo las personas tienen que ser emprendedores, también los estados. ¿Qué quiere decir que un estado tiene que funcionar como una empresa, que tiene que competir? Bueno, quiere decir que tiene que tener la mejor infraestructura, la mejor educación, el mejor sistema jurídico. O mejor dicho, la mejor infraestructura, el mejor sistema jurídico y la mejor educación para las inversiones, los que sirvan mejores para los inversores, que en este caso son los clientes por los que los países compiten. A esto se le llama normalmente una estrategia de competitividad, y es algo que van a ver en el diario, y no solamente es un tema uruguayo, es algo que ven en todo el mundo. Los países buscan competitividad, y en el mejor de los casos buscan maneras menos crueles de competitividad que otras, pero en fin, piensan a los inversores como sus clientes. Esa es la página de la presidencia hace unos días. Lo que yo quiero decir es que puede haber cosas que no funcionan muy bien, de pensar todos los asuntos humanos como empresas. Puede ser que detrás del dinamismo se escondan ciertas continuidades. Puede ser que detrás de la libertad se escondan ciertas oposiciones. Puede ser que atrás de la diversidad se escondan ciertas homogeneidades. Y lo que vengo a decir, que no es algo tan extraño, es que no todo tiene que ser una empresa. Para esto quiero empezar un poco por el principio. ¿Qué es una empresa? Bueno, a pesar de que los monopolios existen, normalmente se asocia la empresa con la competencia. Una empresa es una institución que compite en un mercado. Ahora, la competencia, por definición, implica dos cosas: desigualdad y heteronomía. Voy a explicar un poco esto. Por definición, cuando se compite, lo que se parte es de una situación donde hay más de un actor, formalmente iguales, que buscan a través del mecanismo de la competencia un resultado desigual. Si no hubiera un resultado desigual, no estaríamos hablando de competencia. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la definición de competencia. Si no hay desigualdad, no hay competencia. Y heteronomía. Esta es una palabra un poco más extraña, menos usual, pero es mucho más sencilla cuando uno la piensa como lo opuesto a autonomía. ¿Qué es autonomía? Bueno, la autonomía es la capacidad de tomar decisiones sobre uno mismo. Algo autónomo es algo que decide sobre sí. En cambio, algo heterónomo es algo sobre lo que otros deciden, o por lo menos sobre lo que sí mismo no puede decidir. Un ejemplo clásico de heteronomía es un mercado de competencia perfecta, en el cual ninguna empresa es capaz de fijar precios. Ahora, ¿qué pasa cuando se traslada la desigualdad y la heteronomía implícitas en la competencia a ámbitos como el trabajo y como la política? Bueno, en el trabajo es algo que vemos mucho. Cuando se piensa a los trabajadores como si fueran empresarios y por lo tanto como si estuvieran en competencia, lo que se hace es enfatizar en su individualidad como trabajadores, y se los hace competir con otros. Sus empleadores se transforman en clientes y se hacen todo tipo de mecanismos de individualización del trabajo. Esto en sí mismo puede generar un énfasis a cierto tipo de creatividad, a cierto tipo de libertad, pero sobre todo lo que genera es desigualdad económica. ¿Por qué? Porque los trabajadores, por más que estén en una situación que no es de dependencia directa, sí están en una situación de dependencia económica con respecto a sus clientes-empleadores. Y cuanto menos capacidad tengan de juntarse entre sí para reclamar en conjunto, por ejemplo en un sindicato, más diferencia económica va a haber entre ellos y sus empleadores-clientes. En sí, la desigualdad económica es un problema. Y todo el mundo habrá escuchado hablar del libro de Piketty del que todo el mundo habla,
O habrán escuchado hablar de Occupy Wall Street y de mucha preocupación en todo el mundo, tanto el primero como el tercero, sobre la desigualdad. Pero un problema adicional de la desigualdad es que de la desigualdad económica, es que genera desigualdad política. Es de esperar que en una sociedad donde algunos tienen cada vez más, esos que tienen cada vez más tengan más capacidad de influenciar a la organización de la sociedad, la legislación, etc. Ya que hablamos de política, les voy a contar una historia, que la cuenta esta gráfica. Esto es el índice Dow Jones durante una semana del año 2008, que es la semana en la cual se votó el rescate a los bancos en Estados Unidos durante la crisis financiera de ese año. Lo que pueden ver en la gráfica es que más o menos hay subidas y bajadas no muy pronunciadas, y hay una bajada el 29 de septiembre, que es espectacular. De hecho, es la más espectacular de la historia. Nunca el Dow bajó tanto. ¿Qué había pasado el día anterior, en el cual no sesionó la bolsa porque era domingo? Lo que había pasado era que se votó el rescate a los bancos. Pero los políticos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, demócratas y republicanos, viendo las encuestas, llegaron a la conclusión de que no había que votar la ley porque la gente no la quería. La gente estaba en contra, mayormente en Estados Unidos. Entonces, la ley fracasó, los bancos no se salvaron y al día siguiente el Dow tuvo su baja más tremenda en la historia. 2 días después la ley se aprobó. Los mismos legisladores la aprobaron. Lo cual hace a uno pensar, ¿quién gobierna ese país? ¿A quién representan esos representantes en un contexto en el cual el Estado funciona como una empresa que tiene que competir por los inversores? Resulta que la desigualdad y la heteronomía, que son implícitos e incluso en algunos casos virtuosos cuando se trata de empresas y de mercados, cuando se trata de la política ya no es tan graciosa, porque hace que sea muy difícil sentirse representados por aquellos que representan. Los emprendeduristas, que no es lo mismo que los emprendedores, estoy hablando de los cultores y los justificadores del emprendedurismo, les gusta pensarse a sí mismos como disruptores, como que van contra lo establecido, contra el orden. No deja de ser irónico eso, dado que en realidad su manera de pensar es compartida por todas las élites económicas, políticas e intelectuales. Y de hecho es el sentido común instalado, detrás del cual hay muchos recursos para hacerlo más y más hegemónico. Ahora, es verdad en cierto sentido que son disruptores y que van contra ciertos órdenes. Para que toda la economía funcione como empresas, es necesario mucho trabajo, es necesario reorganizar sectores enteros de la economía, es necesario reformar formas de vivir de muchísima gente, es necesario enseñarle a la gente a ser emprendedor. Porque contrariamente a lo que piensan los emprendeduristas, el emprendedurismo no está en la naturaleza humana. Si estuviera, no sería necesaria la prédica de los gurús. No solamente los emprendeduristas quieren cambiar el presente, quieren cambiar las maneras como nosotros vivimos, también quieren cambiar el pasado. Es muy común en las charlas, como las que les mencionaba yo al principio, en las cuales alguien plantea el emprendedurismo como solución a algún problema, que transformen retroactivamente en emprendedor alguna gran figura del pasado. Por ejemplo, José Valle Ordóñez fue un gran emprendedor. O Artigas fue un gran emprendedor. Incluso existe este libro, Jesús, emprendedor. El mismo Jesús, que era bastante poco pragmático, y bueno, no les tengo que hablar de qué fue lo que pasó. Pero el hecho de que incluso a Jesús, en esta tremenda blasfemia, lo hayan querido transformar en emprendedor retroactivamente, nos habla de un intento de construcción de pasado que tiene sus peligros, a pesar de ser retóricamente exitoso para los que lo usan. Porque si uno ve la manera como realmente viven las personas y como realmente vivieron a lo largo de toda la historia, lo cierto es que la empresa es solamente una de muchas instituciones posibles, y de hecho ni la más común ni necesariamente la más efectiva. Hay muchas formas de vivir que no tienen nada que ver con la empresa. Desde el Ayllu, es decir, las comunidades agrícolas del altiplano boliviano, que por cierto es muy estudiado por la teoría política de vanguardia en todo el mundo. Por ejemplo, también las formas de redistribución basadas en el Estado, que generan, cuando funcionan, mucha capacidad de creatividad y mucho tiempo libre para las personas.
la solidaridad familiar, de la cual dependemos todos para vivir todos los días y para esos trabajos que sostienen la vida humana. Wikipedia, para no hablar de cosas tradicionales y antiguas, no tiene nada que ver con lógica empresarial, es completamente colaborativa y horizontal. A esto voy porque los empresarios pareciera que hubieran, a través del emprendedurismo, privatizado la creatividad y la gestión. Yo no estoy siendo ingenuo, no estoy diciendo que no haya que gestionar. Lo que estoy diciendo es que hay que sospechar cuando se hace pensar que la única manera de gestionar, que la única manera de hacer que las cosas funcionen, es haciéndolas funcionar como empresas. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando uno hace funcionar a las cosas como empresas, lo que genera es heteronomía y desigualdad. Porque además, en el mundo real, a pesar de que los emprendeduristas pueden decir que el emprendedor en realidad no es heterónomo porque puede crear sus propias reglas, en realidad el mundo no funciona como sistemas de competencia perfecta, funciona como sistemas de poder de mercado, en el cual hay unos pocos actores que tienen capacidad de imponerle a los demás reglas. Entonces, en realidad, es heteronomía para la mayoría y relativa autonomía para algunos. Es decir, la creatividad y la gestión existen en muchas formas de organización social y es posible que pueda existir en formas de organización social que no implican heteronomía ni desigualdad, o por lo menos no en el mismo nivel. A los emprendeduristas les gusta mucho hablar del futuro, hablar de utopías en las cuales todos llegamos al máximo de nuestro potencial, en las cuales todos nos desarrollamos al máximo posible. Ahora, está muy bien pensar en el futuro, es necesario pensar en el futuro, pero lo que hay que saber también es que el futuro no es uno solo. El futuro depende en gran medida de cómo lo pensamos y de qué hacemos. Y podemos elegir hasta cierto punto qué tipo de futuro vamos a tener y las formas en las que pensamos el futuro que pueden determinar en qué terminamos nosotros. Entonces, a pesar de que la empresa es una herramienta súper poderosa y que ha generado enorme progreso social en algunos asuntos, a la hora de pensar nuestra vida como individuos, nuestra vida colectiva en el marco de estados y de otras organizaciones, es importante pensar que cuanto más estas formas de vida y de organización se parezcan a una empresa, más desigualdad y heteronomía van a tener y menos capacidad de decisión vamos a tener nosotros y menos iguales vamos a ser con nuestros pares. Y quizás una cosa que podríamos hacer sería pensar el futuro buscando un poco más de igualdad y libertad, por más que sean ideas un poco viejas. Muchas gracias.